Esta presentación la realizamos en nombre del Centro de Estudios del Seguro como integrante del Instituto de Investigaciones en Administración, Contabilidad y Métodos Cuantitativos para la Gestión, con sede en nuestra Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Los expositores somos Carolina Cristina Castro y quien les habla, Daniel Sarto, y también incluimos nuestra actividad docente en las cátedras de biometría actuarial y modelos y proyecciones actuariales. En el programa del ECON tenemos un resumen de esta presentación. Nuestra profesión ya cuenta con más de 200 años y 100 años en nuestra facultad. Ha sido partícipe de todos los desarrollos para el cálculo de probabilidades aplicadas a la gestión de las empresas, básicamente en materia aseguradora y previsional. Los conceptos iniciales perduran a través del tiempo y gracias al avance tecnológico podemos extenderlos a la concepción íntegra de los estados financieros de todo tipo de entidad, permitiendo lo que se denomina el análisis patrimonial dinámico, que se asocia también con el manejo de grandes volúmenes de información, complementando esto con el llamado Big Data y las tecnologías que permiten desarrollos y modelos predictivos y explicativos de ejecución en tiempo real con la producción de la información. Todo ello permite que el actuario, con sus fundamentos básicos tradicionales, se desarrolle y pueda seguir avanzando en el contexto presente y con una visión de futuro, tanto en nuestro país como internacionalmente. Nuestro temario consta del concepto de gestión de riesgos desde el inicio de la profesión actuarial, la teoría del riesgo, sus planteos y su capacidad de cálculo, la gestión del riesgo empresario, el análisis patrimonial dinámico, proyecciones y planificación, el tema de la captación masiva de datos, procesamientos, criterio profesional y modelos predictivos. También hacemos mención a una asignatura optativa de la carrera que en cierta manera marca el perfil y el futuro que tenemos respecto de nuestra profesión. El concepto de gestión de riesgos para los actuarios tiene que ver mucho con lo que son los seguros tradicionales, los seguros patrimoniales, los temas de la seguridad social presentados como productos, es decir, desde el punto de vista individual de las pólizas. De esa manera tenemos asignaturas o áreas de estudio específicas para esos temas. Pero un segundo nivel de análisis implica estudiar el comportamiento del conjunto de esas operaciones y eso se denomina en el ámbito actuarial la teoría del riesgo. Se analiza la cartera del asegurador, que significa vida, seguros patrimoniales, seguridad social, jubilaciones, pensiones e inclusive modelos de salud. También significa entidad que compensa riesgos en general. Ello dio lugar en su momento a la teoría de la ruina, con muchísimos desarrollos desde el punto de vista analítico, pero con fuertes limitaciones cuantitativas. Por otro lado, a través del tiempo, se tiene una permanente interacción entre productos de seguro y los mercados de capitales, donde necesariamente hace falta extender los modelos actuariales a esos aspectos que consideran también el riesgo de inversiones, sin perjuicio de que el concepto de balance, el concepto de comportamiento del pasivo, es decir, las pólizas emitidas, y el comportamiento del activo, las inversiones, desde larga data forman parte
del planteo del actuario, y quizás uno de los mejores ejemplos documentados es el famoso teorema de Reddington, donde quien fuera presidente del Instituto de Actuarios inglés en el año 1952 publicó un artículo justamente relacionando el plazo medio del activo con el plazo medio del pasivo, dando lugar a la concepción de lo que más tarde se denominó inmunización financiera. Con el devenir del tiempo, la teoría moderna del riesgo va eliminando las limitaciones de la teoría clásica, solamente restringida a primas y siniestros, y permite analizar en toda su dimensión la evolución patrimonial y los flujos de fondos de un asegurador. Volvemos a decir asegurador en el sentido amplio. Esto va acompañado en el ámbito de la Asociación Actuarial Internacional con la creación de la sección AFIR en el año 1988. Hoy en día esta sección se llama ERM AFIR. AFIR es tratamiento actuarial de los riesgos financieros, es decir, riesgos que influyen en los estados financieros. ERM es una concepción más moderna y generalizada, no restringida al ámbito actuarial, y se trata de la gestión del riesgo empresario. Entonces se vuelve un estándar de la década del 80 razonar un concepto de riesgo no solo en la dimensión aseguradora, sino en la dimensión crédito, inversiones, mercado en general o precios, operacionalmente y en la dimensión estrategia. Así se habla de la gestión del riesgo y de la solvencia, es decir, no solo a qué riesgos estoy sometido, sino qué capital debo tener para hacer frente a esos riesgos. En paralelo va surgiendo el tema de la captación masiva de datos, el Big Data, y los consecuentes desarrollos de software y también de avances en materia de análisis estadístico sobre modelos explicativos y predictivos. Pero la gran característica es la captación masiva y la posibilidad de aplicar en tiempo real modelos complejos o extensos en su desarrollo, pero de tiempo reducido gracias a las capacidades computacionales. Así podemos retomar el concepto de teoría del riesgo, sus planteos y las capacidades de cálculo, las capacidades limitadas, los valores de conmutación, la función normal y las aproximaciones. Este concepto de capacidades limitadas es clave para muchísimos desarrollos conceptuales, que se verán limitados en su capacidad de ponerse en práctica. Muchos casos que se presentan en forma histórica en función de una distribución normal, hoy en día a veces se toman como estándares o verdades, cuando en realidad son las aproximaciones que se podían hacer en su momento, y hoy no es necesario restringirse a aproximaciones, sino que debemos pensar en lo exacto, que no necesariamente se resuelve en forma analítica. Lo que tiende a resolver lo exacto son los procesos de simulación estocástica. Entonces, la capacidad de simulación estocástica nos da lo que llamamos las capacidades extendidas, que llevan a modelos completos, es decir, un análisis completo de los estados financieros, pero hacia futuro, presentando no un concepto de escenario, sino un concepto estocástico, es decir, de variabilidad de cálculo de probabilidades o procesos probabilísticos de variables dependientes o independientes. Se trata de un tema que permite modelizar muchos aspectos y además incorporar nueva información. Todo este tema de desarrollo de modelos implica aspectos de profesionalidad.
Entonces el actuario tiene que entender primero el contexto económico, administrativo, las capacidades de cálculo, la viabilidad de los procesos de recolección de datos, la validez de las premisas, tiene que revisar las interrelaciones, la coherencia, la confiabilidad de la información y la verificabilidad. ¿Qué valor predictivo tiene determinado dato? Es decir, que el criterio profesional en todo esto es clave. No es necesariamente lo que uno observa de determinada experiencia, es un elemento que tenga valor predictivo para un contexto futuro. Lo primero que hay que analizar son las relaciones en sentido económico, a veces en sentido social inclusive. ¿De dónde vienen los datos y a dónde voy a aplicar los datos? ¿Cuándo los voy a aplicar? El criterio profesional requiere una formación mucho más compleja y completa que una formación de orden matemático y estadístico, que es fundamental, pero es necesario también entender aspectos de economía, de administración y aspectos sociales. Ver cómo influyen también los aspectos jurídicos, es decir, el marco legal y reglamentario. Veamos de dónde venimos y hacia dónde vamos en materia de gestión de riesgos. Ha surgido el llamado riesgo empresario y el análisis patrimonial dinámico, junto con aspectos de proyecciones y planificación. En materia de seguros, la gestión del riesgo asegurador siempre se caracterizó por un esquema exactamente igual a lo que se presenta en el enfoque moderno de lo que en inglés se llama Enterprise Risk Management o RM. Es decir, el asegurador siempre desarrolló procesos para identificar las características de la cartera y analizar el comportamiento aleatorio de dicha cartera, o sea, los potenciales desvíos respecto de los valores medios. ¿Qué efectos causan en su patrimonio? ¿Se desea arriesgar todo ese patrimonio o se tiene suficiente patrimonio para afrontar esos riesgos? Entonces, es necesario tratar esos riesgos y el esquema tradicional ha sido el de transferencia por medio del reaseguro. Entonces allí tenemos el mercado de reaseguros. A su vez, el reasegurador hace un proceso similar y retrocede riesgos. Entonces, la teoría del riesgo se ha orientado tradicionalmente a la gestión del riesgo asegurador. En las décadas del 60 o del 70 aparecen los conceptos de risk management aplicados a todo tipo de empresa. También en la década del 80 aparece la llamada innovación financiera y se habla de los riesgos financieros. En definitiva, se habla de los riesgos de crédito y los riesgos de mercado, es decir, de la fluctuación de variables relacionadas con precios de mercancías, con tasas de interés, con tipos de cambio, con cotizaciones de acciones. Irrumpen en forma generalizada los instrumentos financieros derivados, como futuros, opciones y swaps, que originariamente estaban restringidos a aspectos agrícolas y ganaderos, con un mercado muy pequeño. En la década del 90 se integran todos estos aspectos de gestión de riesgos dentro de lo que se llama la gestión del riesgo empresario, donde el planteo pone énfasis en los estados financieros completos de cualquier entidad. Todo esto lleva a un proceso de generación de normas. En la Argentina empezamos con las normas IRAN 17550, que hoy en día está englobada en la norma ISO 31000. Tenemos normas específicas sobre gestión de riesgos que han ido evolucionando a través del tiempo.
Estas normas afectan a todo tipo de entidad, pero cuando está en juego el interés público, se implementan normas específicas para determinado tipo de actividades. Entonces aparecen normas específicas vinculadas con bancos, como Basilea II. Hay normas que se han estado discutiendo y debatiendo para las compañías de seguro, como Solvencia II en el ámbito europeo. Se relaciona justamente con una concepción integral del riesgo empresario en términos cualitativos y cuantitativos. No se habla de riesgos, sino también de solvencia, es decir, cuál es el capital necesario para que una entidad pueda operar y cuidar el interés público. En términos de captación masiva de datos y generación de información a partir de los mismos, uno de los desafíos que tiene no solo nuestra profesión, sino varias profesiones, es poder obtener información a partir de conjuntos de datos que el volumen por ahí no es lo preocupante, porque nosotros estábamos acostumbrados a trabajar con un gran volumen de información siempre y cuando fueran datos estructurados, pero hoy en día esos datos estructurados los tenemos que complementar o a veces tenemos que partir de conjuntos de información que no están estructurados, que no están almacenados en nuestra red interna, que son datos que están vinculados con información de redes sociales, correos electrónicos que por ahí podemos tener almacenados, pero van y vienen y se complementan rápidamente, información contenida en imágenes que nos puede servir, por ejemplo, para identificar clientes en el caso de algunos riesgos, información que está contenida en archivos que se modifican continuamente, y estos datos no solo se crean, sino que también cambian a una gran velocidad, y además, como les comentaba, tienen una gran variedad que necesita de alguna manera poder resumirse, o es difícil resumirlo en términos del conjunto individual de datos, pero también es difícil resumir las relaciones que existen entre estos datos para, en lugar de tener esta gran variedad de datos, poder terminar trabajando con información que nos permita alimentar a nuestros modelos y poder obtener información valiosa a partir de los modelos que nosotros implementemos. En términos de desafíos profesionales, más allá del desafío tecnológico de poder capturar y almacenar este tipo de datos, un punto no menor es la calidad con la que nosotros recibimos estos datos. El análisis de calidad tiene que tener en cuenta que no solo la fuente puede tener bajos requerimientos de calidad, que estos requerimientos de calidad pueden cambiar a lo largo del tiempo, y el actuario, para poder analizar la calidad de esos datos, tiene que entender cómo funciona ese mecanismo de generación, tiene que poder entender cómo es el uso de esos datos, cómo se integra con datos de otras fuentes y hacer el análisis de calidad conjunto, cómo hacemos para utilizar estos datos en nuestros modelos, cuáles son los requisitos de gobernanza o buen gobierno del dato, esto es, estamos utilizando información que podamos utilizar para la modelización que nosotros estamos haciendo, qué pasa ante una fuga de información, que es un nuevo riesgo relacionado, qué pasa con los análisis que nosotros podemos llegar a realizar de esta información. Entonces el rol actual no es solamente el rol tradicional de uso de ese modelo, sino el actuario puede estar involucrado tanto en los requerimientos de diseño de este tipo de recolección de datos, en el análisis que se vaya a implementar o en el diseño del análisis que se vaya a realizar, en el diseño del modelo y en aspectos que están vinculados con control interno y auditoría de este tipo de información. Incluso en el sílabus de la Asociación Actuarial Internacional nosotros encontramos un punto que está vinculado con datos y sistemas, y en este punto específico se requiere que el actuario pueda aplicar métodos que están vinculados tanto con la ciencia computacional como con la estadística para analizar datos que surjan de conjuntos de conjuntos de información del mundo real, esto es, estamos hablando de grandes volúmenes de datos, y que permitan responder las mismas preguntas que nosotros tradicionalmente nos hacemos con respecto al negocio. Vamos a detalle los requerimientos del sílabus. Se le exige al actuario que conozca no solo estos aspectos tecnológicos, sino además que conozca los aspectos o cómo evaluar los aspectos de calidad de los datos, cómo establecer los requerimientos y cómo evaluarlos, cómo analizar los datos desde el punto de vista del negocio, no solo como conjuntos de datos por separado, sino vinculados dentro de los procesos que nosotros tenemos implementados, que conozca modelos de aprendizaje vinculados con este tipo de información. Esto implica conocimientos no solo de estadística, sino también de ciencia computacional, que además entienda los riesgos que están vinculados con todos los aspectos de gestión de datos y el uso dentro de la práctica profesional, y un punto no menor es cómo hacemos para analizar y visualizar y reportar la información que nosotros obtenemos a partir de estos datos.
La finalidad de los modelos predictivos es analizar este conjunto de datos, este gran volumen de datos que nosotros estábamos mencionando, este lago de datos en última instancia, para poder definirlo como dicen algunas publicaciones, y dentro de este conjunto de datos identificar relaciones significativas entre ellos, relaciones que nos sirvan para poder predecir comportamientos futuros de los fenómenos que estamos analizando y en función de esto tomar decisiones. Esto requiere, como decíamos antes, no solo conocimientos estadísticos, requiere conocimientos del negocio, pero además requiere conocimientos tecnológicos y estos conocimientos tecnológicos se modifican a lo largo del tiempo, ya que las herramientas de análisis se van adaptando a los tipos de datos que van generándose y además se van adaptando a la capacidad de almacenamiento y de análisis de esta información. ¿Para qué pueden servir este tipo de modelos? Pueden servir para resolver problemas que son tradicionales muchas veces, como ser el diseño y desarrollo de productos, la tarifación, la asistencia en modelos de marketing, modelos que están vinculados con la gestión de riesgos, por ejemplo, el riesgo de imagen, tomar datos que están no solo almacenados en sistemas internos en forma estructurada, que están vinculados con la experiencia del cliente, sino también tomar información de grabaciones de atención al cliente, tomar información que los clientes publican en las redes sociales y complementarlos para poder entender cómo está respondiendo nuestra organización a exigencias de terceros, para poder analizar los riesgos operacionales, por ejemplo, fraudes o riesgos que estén vinculados con relaciones laborales, riesgos de cumplimiento, etcétera, para asistir en la modelización de riesgo de crédito, riesgo de mercado, para hacer cálculo y evaluación de capital basado en riesgo, entre otro tipo de problemas. Nosotros podemos complementar los conjuntos de información tradicionales o conjuntos, perdón, de datos tradicionales con estos nuevos conjuntos de datos y con estas nuevas herramientas de análisis. Veamos de dónde venimos y hacia dónde vamos en materia de gestión de riesgos. Ha surgido el llamado riesgo empresario y el análisis patrimonial dinámico, junto con aspectos de proyecciones y planificación. En materia de seguros, la gestión del riesgo asegurador siempre se caracterizó por un esquema exactamente igual a lo que se presenta en el enfoque moderno de lo que en inglés se llama Enterprise Risk Management o RM. Es decir, el asegurador siempre desarrolló procesos para identificar las características de la cartera y analizar el comportamiento aleatorio de dicha cartera, o sea, los potenciales desvíos respecto de los valores medios. ¿Qué efectos causan en su patrimonio? ¿Se desea arriesgar todo ese patrimonio o se tiene suficiente patrimonio para afrontar esos riesgos? Entonces, es necesario tratar esos riesgos y el esquema tradicional ha sido el de transferencia por medio del reaseguro. Entonces allí tenemos el mercado de reaseguros. A su vez, el reasegurador hace un proceso similar y retrocede riesgos. Entonces, la teoría del riesgo se ha orientado tradicionalmente a la gestión del riesgo asegurador. En las décadas del 60 o del 70 aparecen los conceptos de risk management aplicados a todo tipo de empresa. También en la década del 80 aparece la llamada innovación financiera y se habla de los riesgos financieros. En definitiva, se habla de los riesgos de crédito y los riesgos de mercado, es decir, de la fluctuación de variables relacionadas con precios de mercancías, con tasas de interés, con tipos de cambio, con cotizaciones de acciones. Irrumpen en forma generalizada los instrumentos financieros derivados, como futuros, opciones y swaps, que originariamente estaban restringidos a aspectos agrícolas y ganaderos, con un mercado muy pequeño. En la década del 90 se integran todos estos aspectos de gestión de riesgos dentro de lo que se llama la gestión del riesgo empresario, donde el planteo pone énfasis en los estados financieros completos de cualquier entidad. Todo esto lleva a un proceso de generación de normas. En la Argentina empezamos con las normas IRAN 17550, que hoy en día está englobada en la norma ISO 31000.
Tenemos normas específicas sobre gestión de riesgos que han ido evolucionando a través del tiempo. Estas normas afectan a todo tipo de entidad, pero cuando está en juego el interés público, se implementan normas específicas para determinado tipo de actividades. Entonces aparecen normas específicas vinculadas con bancos, como Basilea II. Hay normas que se han estado discutiendo y debatiendo para las compañías de seguro, como Solvencia II en el ámbito europeo. Se relaciona justamente con una concepción integral del riesgo empresario en términos cualitativos y cuantitativos. No se habla de riesgos, sino también de solvencia, es decir, cuál es el capital necesario para que una entidad pueda operar y cuidar el interés público. Nuestra facultad ofrece una formación actuarial completa sobre la base de productos y carteras. Sobre la base de productos hablamos de cálculo financiero con los distintos instrumentos financieros. La biometría actuarial analiza las estadísticas, pero con un sentido específico para el actuario, que es la exposición a riesgo. ¿Quiénes pueden generar siniestros y cuáles son los siniestros de esos expuestos, junto con los mecanismos para su análisis y tratamiento? Luego tenemos las bases técnicas de los seguros personales, de los seguros patrimoniales y de todo lo que tiene que ver con los planes de jubilaciones, pensiones y salud, ya sea como planes a nivel de productos individuales o a nivel de sistemas sociales, como la seguridad social en su conjunto. Nuestra oferta de formación actuarial también incluye aspectos de gestión de carteras, es decir, la visión de la empresa en su conjunto. Hablamos de teoría del equilibrio actuarial y ya hemos mencionado en su momento el tema del reaseguro, pero el tema clave es la teoría del riesgo y el análisis patrimonial dinámico, donde el reaseguro es un instrumento para la gestión de riesgos. Atendiendo específicamente a inversiones y financiaciones, tenemos aspectos relacionados con lo que se llama arbitraje dinámico y modelos sobre mercado de capitales, es decir, cómo interpretamos el comportamiento de las distintas variables, como la tasa de interés, el tipo de cambio o la cotización de las acciones. ¿Cuáles son los riesgos de mercado, los riesgos sistemáticos y los riesgos de empresas? Insistimos en que el tema particular en materia de inversiones y financiaciones y gestión de distintos instrumentos, particularmente en instrumentos financieros derivados, es el concepto de arbitraje dinámico. Cuando se habla de modelos de evaluación de opciones, no es solo el objetivo calcular la prima de una opción, sino interpretar qué nos dicen los mercados con la cotización de las opciones y interpretar o desarrollar modelos que permitan gestionar una cartera de instrumentos derivados y determinar las necesidades de solvencia. Tenemos dos materias optativas como cálculo financiero nuevo enfoque, donde acentuamos todos los aspectos de cálculo financiero en el concepto de mercado de capitales y además en el concepto de gestión del riesgo empresario. Es decir, los instrumentos financieros derivados no son instrumentos autónomos, sino que surgen sobre la base de una necesidad que es la gestión del riesgo y cuentan con bases técnicas que tienen que ver con el arbitraje dinámico, con niveles de paridad y con un análisis requerido en particular. También en la oferta de asignaturas optativas tenemos a los modelos y proyecciones actuariales que se verá un poco más adelante.
¿Cómo impacta en la profesión del actuario lo que podríamos decir es el tema del momento, que es el COVID-19? No necesariamente hizo surgir nuevos riesgos, más allá de los que están vinculados en sí, con aspectos, por ejemplo, de riesgos del trabajo, etcétera, vinculados con la pandemia, pero sí lo que hizo fue resaltar riesgos que por ahí tenían una envergadura menor si no hubiese ocurrido este tipo de fenómenos. Por ejemplo, riesgos tecnológicos, riesgos que están vinculados con la automatización y la adaptación de procesos en un plazo muy corto para distintas organizaciones, tanto la propia organización donde el actuario esté desempeñándose como las organizaciones a las que le provee cobertura. Riesgos de seguridad, riesgos que están vinculados con la privacidad de datos, o sea, con el uso de los datos en, por ejemplo, dispositivos que no son dispositivos laborales, con riesgos con la identificación dentro de lo que son las transacciones digitales y por lo tanto los riesgos vinculados, por ejemplo, con prevención de lavado de dinero, riesgos de incumplimientos y sanciones de adaptación a los cambios regulatorios que están surgiendo en los distintos países, por ejemplo, cambios dentro de la normativa de comercio exterior en la República Argentina, impactos en la modelización de riesgos que ya son tradicionales, como es el riesgo de crédito y los cambios que está provocando dentro de pérdida esperada, los aumentos significativos en lo que es riesgo de fraude dentro de riesgo operacional, todos estos riesgos que por ahí ya son, o es tradicional tenerlos identificados dentro de nuestro análisis, pueden o tener mayor impacto, o tener mayor frecuencia, o tener interacciones que no eran las que estaban planificadas o pensadas previamente, más allá de todo lo que está vinculado con interrupción de negocios, interrupciones de cadenas de suministros, que depende del problema que nosotros estemos analizando, del tipo de cobertura que estemos pensando, del tipo de producto que estemos trabajando, pueden impactar menor o mayormente dentro de los resultados finales y por lo tanto afectar el implementar, el lanzar al mercado, el cotizar o no de alguna manera determinada un determinado producto. Bueno, creemos haber dado una visión sintética, pero completa, sobre los temas del pasado, presente y futuro de nuestra profesión, así que en nombre del Centro de Estudios del Seguro y de las cátedras que representamos junto con Carolina y con todo nuestro equipo docente, estamos a disposición de todos ustedes para cualquier consulta. Hasta pronto.